Dios les bendiga, hermanos. Alabo y bendigo el nombre del Señor que me dio la oportunidad, primeramente Dios, y luego el pastor Felipe para llevarles la cuarta palabra. Vamos a ponerla en las manos del Señor para que sea Él el que hable, sea el Espíritu Santo el que verdaderamente nos enseñe esta mañana qué significa la cuarta palabra. Señor Dios Todopoderoso, yo vengo ante tu presencia, Señor, quitándome yo, amado Espíritu Santo, para que seas tú hablando a través mío. Toca corazones, mi Señor. Prepara mentes para que podamos recibir esta palabra, Señor. Es fuerte, pero tú, Señor, la llevaste en la cruz del Calvario, todo tu sufrimiento. Y en ella, Señor, está plasmado verdaderamente el gran amor que tienes por nosotros. Bendícela desde el principio hasta el final en el nombre divino de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra, hermanos, en Mateo 27, 46. Y dice así la hermosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay muchas cosas que aprender en esta palabra, pero nos vamos a ir un poco antes para que comprendamos qué estaba pasando. Allí ya vimos en las palabras anteriores que dio el pastor, cómo el Señor, cuando ya iba a ser crucificado, y todos gritaban, crucifíquele, crucifíquele. Él con un gran amor dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ya había, también en la segunda palabra, ya le había dicho al pecador, uno que lo acusaba y el otro que reconocía quién era el Dios soberano y quién era el que estaba muriendo en esa cruz del Calvario, que esa misma tarde iba a estar con él en el paraíso. Y en la tercera él entregó su madre al discípulo amado San Juan. He aquí tu madre. Verdaderamente allí ya el Señor estaba a punto de morir, pero viene un momento difícil que es la cuarta palabra. Y si nosotros vemos, el Señor ya había sido completamente maltratado, lastimado, humillado. Dice en la misma palabra, allí mismo donde estamos, dice en el versículo 41 y 42, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, y es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Tremendo. Es todavía, él ya había sido completamente humillado, había sido lastimado, pero llegaba el momento difícil donde él iba a morir. Y dice en el 45, y desde ahora, dice, desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estamos hablando en horas de aquellos momentos. Estamos hablando que el padecimiento estaba ya casi la hora de las 3, poco más o menos, la hora novena. Porque dice, cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, ¿por qué me has desamparado? Yo encontré en ello mucho. Encontré que además de injuriarlo, como dice en el 27, 40 y 41, 42, dice que había, dice en el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
hubieron tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué habían tantas tinieblas? Pues en las tinieblas es la oscuridad, es el pecado. Porque en ese momento que el Señor estaba muriendo, fueron todos los pecados nuestros acumulados, puestos sobre Él, completamente. Toda esa oscuridad era el pecado de todos, 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 porque bien dice Él en su palabra. Por cuanto todos pecaron, todos, o sea, no había ni uno que no hubiese pecado. Y todos estábamos destituidos, obviamente. Pero Él cargó en la cruz del Calvario ese dolor y esa pena para que nosotros fuésemos libres. Pero el momento fue difícil porque, pues sí, lo abandonó su padre. Lo abandonó en el momento donde todos los pecados estaban puestos sobre él. Su padre también tuvo que abandonarlo. Por eso dice él, Señor, ¿por qué, Padre, por qué me has desamparado? Estaba desamparado porque estaba cargado de suciedad, cargado de inmundicia, aún siendo un Dios soberano y siendo libre completamente, siendo limpio, siendo santo, se convirtió en hombre para llevar este pecado y vivir y pasar este momento tan angustioso. Por eso lo separó completamente. Estaba en el momento difícil cuando se sintió completamente abandonado. Fue por eso, porque el pecado de todos cayó sobre él. Y me encanta ver, porque dice en Isaías, vamos a ver cómo las tinieblas, dice que todos nos apartamos. Si nosotros leemos en San Juan, nosotros lo vamos a ver que dice en San Juan 3:19, que todos nos hemos apartado y que en ese momento también, obviamente, aquel pueblo estaba apartado, dice en el 3:19. ¿Cuál es la condenación? Él llevó la condenación en ese momento, porque dice que en San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Él estuvo en el mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre, todos nosotros, tenemos tendencia a que nuestras obras son completamente, a veces, nada gratas para el Señor, pero Él tuvo misericordia y Él padeció por nosotros, porque ya estaba profetizado. Si nosotros nos vamos a Isaías 53:6 para ir terminando la palabra, vamos a leer en Isaías 53:6 para que nosotros veamos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ¿por qué Dios lo abandonó? ¿Por qué se sintió él mismo abandonado? ¿Y por qué exactamente dice la palabra del Señor? ¿Por qué me has desamparado? Por el pecado que nosotros cometimos, porque Él lo llevó en la cruz del Calvario para que fuésemos libres. Dios le bendiga, hermanos. Espero que hayamos aprendido un poquito y en la otra va a aprender el pastor, sigue dando en la séptima palabra.